el precio es más alto, menor será la cantidad demandada por los clientes. Por el contrario, cuando más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada por los consumidores. Entonces, el precio sube, la cantidad demandada baja. Si el precio baja, la cantidad demandada sube. Esa es la ley de la demanda. Ahora, esto lo podemos explicar en la gráfica, esta gráfica de la demanda tenemos cada punto de la curva refleja la cantidad demandada a un precio determinado. Entonces, si el precio es alto, la cantidad demandada es más baja. Si el precio va bajando hacia el punto B, la cantidad demandada va subiendo al punto alcance sub 2. Si el precio sigue bajando, la cantidad demandada sigue aumentando. Entonces, nosotros nos estamos moviendo en estos puntos sobre la curva de demanda. Podemos desplazarnos sobre la curva de demanda. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hay un efecto que se llama el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿No? Son las razones por que la curva tiene pendiente descendente. El primero, el efecto sustitución conduce a buscar un sustituto cuando aumenta el precio de un producto. Entonces, ¿por qué baja la demanda? Porque se sube el precio. ¿Por qué no compra la gente? Porque busca un sustituto. ¿Ya? Esa sería una razón por la que nos movemos en la curva de la demanda. También establece que cuando el precio de un bien disminuye, los consumidores sustituirán bienes que son más caros con ese bien más barato. Entonces, si el precio de un producto disminuye, los clientes van a dejar de comprar otras cosas que eran más caras para comprar ese producto que ha bajado de precio. Entonces ahí aumenta su demanda. Ese es el efecto sustitución. Luego tenemos el segundo efecto, el efecto del ingreso, ¿no? Que es la cantidad de dinero con la que cuentan los consumidores. Esto puede ser de la siguiente forma: si el producto cuesta más de lo que el cliente tiene, ya no se puede adquirir la misma cantidad que se solía comprar, ¿no? Porque ya no nos alcanza el presupuesto. Lo anterior modifica la demanda porque se deben producir menos bienes o servicios, ya que el mercado se consume menos debido a que el precio ha subido. Entonces, si nosotros tenemos un cierto nivel de ingresos y hay una subida de precios, vamos a dejar de comprar esos productos, ¿ya? Porque ya no nos alcanza el dinero. Ese es el efecto del ingreso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ahora tenemos lo que es el supuesto ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Es una locución latina que significa todo lo demás permanece constante. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte del precio que influye para que varíe la demanda, podrían existir otros factores que hacen que la demanda suba o que la demanda baje. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo para poder movernos sobre la curva de demanda es asumir que los otros factores no existen, no cambian, permanecen constantes. Eso se llama ceteris paribus. Las curvas de la demanda relacionan los precios y la cantidad demandada si suponemos que no hay cambios en ningún otro factor. O sea que la cantidad demandada está en función del precio solamente, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una sola curva de demanda. ¿Okay? Pero en realidad esto existe, que todo lo demás sea constante, que no afecten a la demanda. En la realidad no. En la realidad sí hay otros factores que hacen que varíe la demanda a pesar de que los precios sean iguales. No puede ser la ubicación. La ubicación puede ser. Podría ser la ubicación. Vamos a ver, ¿cuáles son esos factores? Acá los tenemos. El principal factor es el precio, ¿no? Pero, sin embargo, hay más factores que pueden afectar la demanda, como son el precio de otros bienes relacionados,
el ingreso de los consumidores, lo que se llama renta, las preferencias del consumidor, las expectativas del precio y de los ingresos, y también cambio en el número de consumidores. Decías la ubicación, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con las preferencias del consumidor, que a veces prefieren comprar en un lugar y no en otro lugar. Muy bien, ¿no? Tenemos, a ver, dentro de estos factores vamos a analizar cómo afecta cada uno de ellos a la curva de demanda. ¿No? Traten de no consumir alimentos, por favor. Tú tienes pastilla. Entonces veamos cómo afectan esos factores. Entonces lo que tenemos aquí es la curva de sum 1, es la curva de demanda. ¿No? Exacto, Entonces, se dividía. Sí, entonces veamos, esta curva de demanda tiene, por ejemplo, para un precio, una cantidad demandada fija. Tenemos un punto de la curva de demanda. Tomemos un punto de esta curva de demanda. Ahora, ¿qué pasa si baja el precio? La cantidad demandada aumenta, ¿no? Entonces nos movemos a otro punto sobre la misma curva de demanda. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando el precio no varía? El precio se mantiene, pero la cantidad demandada sí cambia. Entonces, en ese caso, si estamos por acá al mismo precio, nos estaríamos moviendo, por ejemplo, hasta este punto. ¿Y por qué ocurre eso? No por el precio, sino por alguno de los otros factores que afectan a esa demanda. Entonces, lo que sucede es que al mismo precio nos movemos hasta este nuevo punto y tenemos entonces un nuevo punto de la demanda para otros valores, también a los mismos precios, la demanda puede aumentar. Entonces, lo que tenemos nosotros es que la curva de demanda de sub 1 se desplaza hacia una nueva posición de sub 2 debido a esos factores, a algunos de esos factores. O también podría ser que al mismo precio la cantidad demandada no aumente sino disminuya. Entonces toda la curva de demanda se mueve hacia la izquierda a una nueva posición. Entonces veamos cuáles son esos factores y cómo afectan a la curva de demanda. Ya tenemos primero el precio de otros bienes relacionados. Entonces la demanda o la curva de demanda puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Basada no en el precio, sino en los precios de los otros bienes relacionados. O sea, no el precio del mismo producto, sino de otro producto. En este caso tenemos lo que son productos sustitutos y productos complementarios. ¿Ya? Vamos a ver lo que es el sustituto y qué es un complementario.